de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 19 de abril. Cuántas cosas están pasando al mismo tiempo en la Argentina, pero ubiquémonos en las últimas novedades, especialmente la polémica por el sueldazo para los senadores, pero también la hipocresía de Milei diciendo otra vez que la casta no sé qué cosa, mientras Karina Milei desde hoy asciende a rango de ministra. Ahora te lo voy a contar con el correspondiente aumento de sueldo y también un montón de cosas que están pasando en relación a las universidades una vez más, un intento en las últimas horas del gobierno de hablar de un acuerdo que no existe, se ratifica la marcha para el 23, y bueno, y por supuesto también el Fondo Monetario Internacional, que recibió a Toto Caputo y le dijo, capo, vamos a agarrar con el ajuste, pero plata no hay. Así que volvió sin guita Toto de Estados Unidos. Mientras le ponen un me gusta y van dejando comentarios, empezamos a repasar. Sueldazo para senadores. Los senadores aprobaron un aumento de sus propios sueldos. Pasarán a cobrar más de 4 millones de pesos mensuales y un sueldo extra por año como aguinaldo, que no tenían y se lo agregaron. Aprobaron en el recinto a mano alzada, es decir, sin registro de quiénes apoyaron y quiénes rechazaron, un proyecto de resolución presentado por un aliado de La Libertad Avanza, Juan Carlos Romero, que establece un esquema de actualización de los salarios. Hoy están en promedio de 1.700.000 pesos de bolsillo los senadores. En mayo pasarán a cobrar 4 millones de pesos. Es un buen aumento. Después de la votación, Javier Milei dijo que los únicos que votaron en contra del aumento fueron los senadores de La Libertad Avanza, cosa que no es cierta. Victoria Villarroel, por otro lado, aseguró que hubo aprobación de todos los bloques. Bueno, y sobre eso la polémica, ¿no? En un momento de crisis, de ajuste, de que la enorme mayoría de los argentinos tiene cada vez menos poder adquisitivo, la discusión sobre cuánto tiene que cobrar la política, etc. En fin, repasemos. Así fue el momento de la votación. Rápido, en menos de un minuto. Habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas, requiriéndose 2/3 de los votos. Ahí levantan la mano. Aprobado. Listo. Corresponde Tuki. ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Levantan la manito algunos. Aprobado. Lustó No levanta medio habiendo más distraído. asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Bueno, y ahí se terminó. Y por supuesto sobre eso se empezó a montar ahí, bueno, las indignaciones correspondientes ante cada vez que la política se aumenta el sueldo, ¿no? Sí. Razonable en cierto punto también y en este bueno, contexto. en este contexto de crisis, claro, más. Ahora, la particularidad de que también fue así medio al voleo, pum, levantamos la mano y nos vamos. Sin nombrarlo tampoco, sin explicitar de qué se trataba ese proyecto de resolución. Fue raro el momento, fue raro. Sobre todo, bueno, el momento creo que uno de los virales y que es tendencia en redes es Lustó, que levanta la mano, pero levanta la mano como así, como mirando para otro lado. Y en redes decían bajito, ¿viste? un no look pass. Decían. No look pass. Tiró Mira, Showtime. mira, la manito. Entonces, la mayoría de los senadores que aprueban, levantan la mano. Sí. Lustó levanta la muñequita. Es como que hace así medio escondidito y mirando para otro lado, como diciendo, bueno, vamos. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y justo la transmisión oficial lo engancha levantando la manito. Sí. Y encima es uno de los blancos favoritos de los libertarios en la red. Imagínate lo que fue. Están haciendo un picnic, ¿no? Sí. Por estas horas. Bueno, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, aseguró este jueves que Milei estaba al tanto de que se iba a tratar el aumento en los sueldos de los senadores y que tienen comunicación permanente con Milei, pero sin embargo el show anticasta de Milei estaba servido. Citó una nota de Infobae, dijo que los únicos 7 que votaron en contra son los de La Libertad Avanza y advirtió en línea con esto, así se mueve la casta, el 2025 será paliza histórica, ya pensando en las elecciones legislativas del año que viene, presidente. Bueno, casi como una respuesta a Milei, la vice, Victoria Villarroel, legitimó la aprobación del aumento de la dieta de los senadores y remarcó que ella no tiene herramienta alguna para frenar esto. No soy senadora y no puedo interferir en esas decisiones, dice Victoria Villarroel. Y también dice que los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Dice también luego en otro tuit, podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia. Sí. Ahí en medio en modo víctima. Sí, en otra respuesta que habla de trolls propios y ajenos. Trolls propios y ajenos, etcétera. Y respondiendo un poco a las críticas, yo creo que de Milei en particular, pero de los libertarios en general,
Dice, ¿en qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme? Dice Villarruel. Bueno, esto ya había sido tema de interna entre el presidente y la vice. Volverá a hacerlo seguramente. Bueno, el jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, salió rápidamente a desmarcarse sin evitar las contradicciones al referirse al aumento de los salarios que se otorgaron a los senadores y dijo que no vamos a cobrar el aumento. El aumento está, pero bueno, nos vamos a reunir la semana que viene para ver si lo cobramos o no lo cobramos. Bien. Medio- ¿No lo cobran o se A van ver a si lo reunir? donamos, claro. Vamos a ver si lo donamos, nos reunimos la semana que viene, a ver qué Sí. hacemos, etcétera. Por cierto, no contó con ningún voto negativo el aumento, ¿eh? Nadie votó en contra, nadie pidió que es lo que se hace cuando las votaciones son a mano alzada. La palabra La para palabra decir, che, yo no estoy de acuerdo Claro, o algo. Esto- tiene que explicitar Pasó. a viva voz que rechazás el Exactamente. proyecto. Sí, Bueno, sí. y pasó. Y aparte tampoco para cuestionarlo o para ponerlo en la luz, digamos, ya que no lo nombraban. Esto es que estamos votando es un No, aumento, que está mal. Que la casta y no sé, claro. grita un poco por lo menos. O sea, ¿no? para que quede claro, Mati, no sirve no levantar la mano, No. sino es que lo A ver, decís. no están en contra. No están en contra Ok. del aumento de sueldo. Se hacen los No, boludos no para ver si están pasa, en contra. pasa. Hacen como que no Pero pasa. Sí. digo yo institucionalmente. Técnicamente decimos, Técnicamente ¿qué dice el no reglamento? Sirve, no sirve que vos no levantes, cuando digan, a ver, levantamos la mano. No, se los que aprobó. están- Sí sabían que le daban los números para aprobarlo, se ahorran de levantar la mano, en total ya se aprueba, ¿no? Que es Lo mismo. Es un poco lo mismo. Pablo Rossi, en La Nación Más, lo cruzó a este senador, al senador libertario, por la firma de otro senador, Bruno Olivera, en el proyecto firmado el día anterior para el aumento de los sueldos del Senado. Según el jefe del bloque, fue un error de apurado. El senador Olivera votó firmó esa resolución. El senador Olivera, que es un senador de su bloque, que seguramente lo tiene que haber conversado con usted, firmó esa resolución. No, no lo conversó conmigo, la verdad le llevaron esa resolución la tarde anterior. Él salió en la- ¿Cómo que le llevaron la resolución? ¿Quién se la llevó? Se la llevaron a su despacho, la verdad que no sé quién se la llevó específicamente, la firmó y Se él va poniendo salió en nervioso redes Rossi, a aclarar que escuchá. fue un error. Y votó, lo importante, por Me- supuesto, me- votó. ¿Nos puede perdón. contar cuál es la naturaleza del error? ¿No entendió el texto? ¿No sabía de qué se trataba? Bueno, ¿Fue un bien, error Rossi. político? No sea mal. No, fue un error, para mí fue un error de apurado afirmar algo que no había analizado bien. Y la verdad que fue inconsulto. Y luego, por supuesto, votó en contra. Bueno, también la periodista ¿Quién me la en esa, puso? en ¿Quién esa me la misma mesa, Florencia de Nován, lo cruzó al senador libertario por ingenuo o mentiroso, dijo. A ver. Teníamos Pero no un en el sentido del recinto. voto. No en el recinto, y ahí te estoy diciendo, fue tan rápido, la verdad que en lo que vos Fue muy rápido todo, chicos. Es que fue muy rápido. Claro. Nosotros no hemos quedado con ganas de hablar, se levantó rapidísimo Ay, la sesión. rapidísimo. Fue Escuchá, escuchá. un Pero segundo. la presidenta del Senado es de su partido. Claro. Claro. No entiendo esto. Yo o los veo demasiado ingenuos, lo cual me parece que si fuera presidente me preocuparía por todo lo que viene ahora y todo lo que hay que tratar a partir de ahora, o los veo muy ingenuos o que no dicen toda la verdad. No, ninguno de los dos. ¿Cuál de ese como...? ¿Y entonces qué? No, Bueno, no, después siguió, porque el senador libertario tuvo que salir a poner la cara y fue a TN. Ahí las periodistas Geuna y Dufar no le aceptan la versión de que estuvieron en contra del aumento. Escucha. No, le entiendo perfecto, pero quizás usted no me está entendiendo a mí. Ella lo que está diciendo es que hubo acuerdo de todos los bloques. ¿Qué quiere decir que hubo acuerdo de todos los bloques? No quiere decir, digo, o si no, no sé cómo expresarme, pero no dice participaron todos los bloques en la reunión que se decidió. Dijo, hubo acuerdo de todos los bloques para el aumento. O si no, capaz miente o estuvo, por eso le pregunto. A ver, te lo vuelvo a explicar y te lo vuelvo a repetir porque realmente, evidentemente, acá hay una cuestión de mala interpretación. No hay absolutamente ninguna duda de que la Libertad Avanza está en contra de este aumento, ¿sí? O sea, tiene sentido si no lo No le podemos tomar eso, perdóneme, pero es como si fuera un perro, o sea, como que tiene cuatro No, bueno, patas, o quizás cola, sí, parece porque un perro, o sea, y la digamos, vicepresidenta miente. La vicepresidenta dice eso. Ustedes no hacen un escándalo antes de eso. ¿Pero no te parece que estamos haciendo un escándalo ahora? No, perdón. Un senador de No. ustedes firma la resolución y después se arrepiente. O sea, no hay ningún elemento hasta ahora que indique lo que usted está diciendo. Pero lo digo objetivamente, no a tengo ver, una animosidad con esto. La realidad es que primero, Quizás había diferencias dentro del bloque. para nada, no hay ninguna diferencia, estamos todos absolutamente alineados. Bueno, no se entiende que estaban efectivamente en contra y que no son la casta, como dice Milei. Bueno, seguimos. La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, parte del interbloque Unión por la Patria, rechazó las expresiones del oficialismo, de la oposición, de Juntos por el Cambio, y dice que todos los senadores y senadoras de la Nación, de todos los bloques políticos que estuvimos presentes, votamos a favor de la actualización de las dietas, incluso los que dicen que no lo hicieron
y ahora quieren rechazarlo. Juliana Di Tulio, por cierto, reivindica aumentarse el sueldo, ¿no? Está en este sentido, Sí. lo que aclara es que todos estaban de acuerdo. También Es muy grosso el aumento también. es muy grande. Es muy grande. grosso. Después está la discusión de cuánto tiene que cobrar un senador. 1.700.000 pesos. Ponele que es poco para un senador, bueno, qué sé yo. Ahora, pasar en este contexto, en este momento, en estas condiciones, de 1.700.000 a más de 4 palos, pues sí, che. Ese es el punto. Es un montón. Tengan un poquito de conexión con la realidad, con lo que está pasando. Nuestro economista amigo Martín Epstein hacía una cuenta muy interesante que es pasar lo que cobraban anteriormente a Milei a lo que cobran ahora en dólares. Claro. Proporcionalmente es exactamente igual. El problema ¿cuál es? Que todos los demás sueldos no se actualizaron como se están actualizando lo de los senadores en este caso. Bueno, el senador cordobés Luis Juez dijo que todo su bloque se opuso al proyecto y estoy hace una hora poniendo la cara como un boludo explicando lo inexplicable, dijo el humorista cordobés en El Destape. Parece un despropósito. Ahora, fue muy minoritaria la postura de quienes votaron en contra o se abstuvieron, ¿no? Y bueno, que cada uno se haga cargo de su inconducta o de su propia conducta. No estoy yo acá para explicar la inconducta, el desatino, la falta de empatía con lo que está viviendo la gente, que los que tuvieron huevo para aumentarse el sueldo de manera sideral, arbitraria e injusta, sin importar lo que le pasa a la gente, que hablen con ustedes, cuenten por qué entienden ellos que lo pueden hacer. Después se llenan la boca hablando que la política esto, que aquello, que los outsiders, que pum, que pan, y después no quieren que la gente los putee porque no entienden que por qué tanto desprestigio, claro. Bueno, tiene un punto Juez en eso que dice, es razonable, es atendible. En todo caso, después está la discusión, insisto, que es, bueno, cuánto cobra un senador acá y cuánto cobra un senador en la región, que también pero ya es empezar a justificar una cuestión que en el contexto en el que estamos viviendo es complejo, sobre todo porque después son las mismas cámaras que están ahora avanzando en volver a poner el impuesto a las ganancias para los trabajadores que cobran 1.800.000 pesos. Es decir, pero justo al día siguiente vas y votás, volver a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores bancarios, petroleros, los que tienen buenos salarios, de 1.800.000 pesos. Y el día anterior vos pasás de 1.800.000 a más de 4 palos, decís, no sé si es... hay alguna cosa ahí que hay veces que me parece que hay una desconexión. Sí, total. Siento que a veces es una cuestión de desconexión de lo que verdaderamente está pasando. No sé si están del todo algunos dirigentes políticos, si están a la altura de entender efectivamente la situación que se está atravesando, ¿no? Lo venimos discutiendo esto más o menos desde el gobierno de Alberto, que también había circulado por la pandemia, si había que bajar los sueldos y no. Y siempre se desprecia lo simbólico. Y me parece que después de las últimas elecciones, despreciar lo simbólico, ya sé que no se va a solucionar el tema presupuestario de la Sin nación duda. por esto, pero lo simbólico es importante. No va a haber menos niños pobres en el Chaco, como suelen claro. decir los libertarios, porque los senadores no se aumenten el sueldo. Ahora, hay veces que es más que un gesto. No, es sí, el es momento. una cuestión de coherencia. Claro. La falta de coherencia termina siendo también insultante. Sí, y no colabora para, digamos, la cuestión que tiene Milei de fenestrar todo el tiempo a la casta política. Abona completamente. No colabora, digamos. Bueno, mira, en un móvil de La Nación Más, la reacción de una persona en la calle al enterarse de la noticia. Te molesto 2 segunditos. ¿Te enteraste que los senadores se aumentaron el sueldo a 7 millones de pesos? Sí, me enteré. ¿Qué te parece? Son unos hijos de puta. Ah, correcto, ahí lo Sí. tiene. Tranquilo, Pelado. tranquilo. Y el pelado ya se le escandalizaba, ¿no? Sí. Milei se hace el enojado con el aumento que se votaron los senadores y que avalaron incluso sus libertarios, que ahora se hacen los confundidos y los arrepentidos, pero mientras tanto, Karina Milei se aumentó un 120% el presupuesto para gastos discrecionales y a partir de hoy se ascendió al rango de ministra de la Nación con, por supuesto, el aumento de salario correspondiente. Entonces, ¿te puede parecer más o menos justo cuánto cobra un senador, si es el momento o no de aumentarse el sueldo? Pero a Milei ya el biribiri de la casta se le vuelve en contra cuando hasta su propia hermana se aumenta el sueldo y el rango. Entonces, además, en este caso particular, información que surgió en las últimas horas, vemos una nota de Clarín, pese a la motosierra, Karina Milei aumentó el presupuesto en más de 40 millones de pesos para una ampliación de su estructura. Se duplica lo recibido en los primeros meses del año y la justificación es que existen necesidades de gestión, que está bien, es razonable, puede ser. Cualquier gobierno necesita, sobre todo en este proceso de alta inflación, más presupuesto para necesidades de gestión. Ahora, después no vengan con el biribiri de la casta, o de la política, o de que están ajustando a la política. Es contradictorio. Además, desde hoy,
Desde hoy fueron ascendidos al rango de ministros la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el de prensa, Eduardo Serenellini, el ex periodista de La Nación Más, que pasó a ser secretario de prensa y ahora es rango de ministro con, por supuesto, insisto, el aumento de sueldo correspondiente. Esta semana ya había pegado ascenso a secretario de Estado el vocero Manuel Adorni. Buena, ¿eh? Insisto, todos con sus correspondientes aumentos de sueldo, bien ganados. También en YPF, el directorio de la petrolera estatal solicitó que la Asamblea de Accionistas apruebe a fin de mes subir los honorarios totales de 2 billones a 10 billones de pesos. En la oposición advierten que cada director pasará entonces a cobrar 70 millones de pesos por mes. Quiero esa paritaria. Entre los directores de YPF están el presidente de la compañía, el ex Techint, Marín, el jefe de está el jefe de gabinete, el mudo Nicolás Pose, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. ¿Pero qué cobra doble sueldo Nicolás Pose como director de YPF y como jefe de asesor? Salvo que lo quiera donar, le corresponde. Y tiene un buen aumento ahora. Pero digo, entonces, ¿dónde está el discurso de la anticasta? 70 millones, me estás jodiendo. 70 palos por mes. ¿Por persona? Sí. Y bueno, nos equivocamos de carrera, ¿qué querés que Estábamos para ser directores de una petrolera. De una petrolera. Bueno, el diputado nacional Itaí Ackman denunció que los integrantes del directorio de YPF, designados por Javier Milei, se multiplican los sueldos por 5 para pasar a ganar 70 palos por mes. A través de un posteo en Twitter, Itaí, el legislador, presentó un pedido de acceso a la información pública a partir de lo que figura en el propio sitio web de la petrolera. Dice que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en YPF. Mientras Milei hace el circo de la motosierra y la anticasta con millones de argentinos cayendo en la pobreza, el nuevo directorio designado por el gobierno se aprobó un aumento de 5 veces en sus propios honorarios para cobrar cerca de 70 millones de pesos por mes, ni hablar del evidente conflicto de intereses entre gran parte de estos nuevos directores que vienen y siguen vinculados a empresas del sector como Tecpetrol de Techint o CGC de la Corporación América. Bueno, todo esto puede significar a veces la duda que a algunos les genera de cuestionar este tipo de cosas, si no es alimentar el discurso antipolítica. Ahora, en un proceso en el que, según datos oficiales, vos tenés en el primer trimestre de este año más de 1 millón de nuevos pobres por mes, aumentarse millonariamente los salarios desde la política, mientras la propia política ajusta los ingresos de los trabajadores, mientras incluso en el Congreso están por votar que se vuelva a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores que cobran lo que hasta ayer cobraban los senadores, es violento. En este contexto es no terminar de interpretar la crisis que atraviesa la política en Argentina. Si a esa crisis política de representación, de identidad, de imagen, le sumás este tipo de escándalos, creo que no terminan de dimensionar que la paciencia tiene un límite y que ya la demostración de que la sociedad haya votado a una persona como Milei ya era un signo de hartazgo. Si le siguen sumando leña al fuego, bueno, después no se hagan los sorprendidos. Después no, me acuerdo de la campaña donde se hablaba muchísimo del peronismo de militar el metro cuadrado, que la gente común salga a militar a la gente que tiene cerca porque la palabra de los políticos no entra en esos lugares. Quizás esto es una respuesta de por qué. Bueno, cambiamos de tema. El gobierno anunció un acuerdo con las universidades que no existe. Se viene la marcha universitaria del 23 y son cada vez más los sectores que convocan. Anoche el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con las universidades para el aumento en las partidas presupuestarias, en un intento por frenar o amortiguar, en todo caso, el nivel de convocatoria que está generando la marcha del 23. Lo informó el Ministerio de Capital Humano. Difundieron que hubo un incremento de fondos de un 70% en marzo y que habrá otro igual de proporción en mayo. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional tomó con cautela el anuncio y dijo que quedan a la espera de una invitación formal que acredite eso que el gobierno dice que ofreció, a una reunión en la que en definitiva les comuniquen estas novedades, y ratificaron además la marcha universitaria del próximo 23. Sin dudas continúa siendo una actividad de vital importancia y de visibilización, la cual, dicen acá, el Consejo Interuniversitario Nacional adhiere y convoca, dice el comunicado publicado anoche. El Consejo valora el llamado al diálogo del gobierno y también destacó que hayan reconocido parte de lo que vienen reclamando y que resulta esencial para el funcionamiento de las instituciones universitarias. El vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, aseguró que la marcha del 23 va a ser histórica. Dijo en su cuenta de Twitter que no hubo acuerdo,
que hubo una propuesta del gobierno de manera informal donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos del funcionamiento de las universidades, pero esos gastos de funcionamiento representan solo el 10% del presupuesto universitario. Es decir, es un aumento sobre una parte del total. Bueno, habló Jacobiti esta mañana con Ari Lijalad en el Destape Radio y esto dijo. ¿Y vos pensás que el gobierno está intentando boicotear la marcha del 23? Sí, claro. Yo creo que dando a conocer a última hora del día que hubo un acuerdo con los rectores, lo que se intenta hacer es debilitar un reclamo que va a ser muy grande. Pero me parece que son cosas que juegan en contra, porque una vez que salió el comunicado del CIM convocando a la marcha después de esto y diciendo que nos habían convocado a una reunión a la cual vamos a ir, por supuesto, porque el diálogo es fundamental para resolver este problema, la gente se indigna más porque cree que uno la están tomando de tonta. Entonces me parece que es peor todavía. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse, reconocer que las universidades públicas son estratégicas para el futuro del gobierno, reconocer que los resultados que dan las universidades públicas en los rankings internacionales, en el presupuesto que se invierte. Bueno, vuelve, ahí está Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, dice que el gobierno intenta boicotear la marcha del 23. Hablando de la UBA, ¿vieron el nuevo spot que publicaron en sus redes sociales? Obviamente convocando también a la movilización federal, porque va a ser en todo el país, en todas las provincias, en defensa de la universidad pública. Cuidemos lo que nos une, dice la UBA. Escucha. Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos lo que nos une. Y la convocatoria del 23 a la Plaza de Mayo con el hashtag Yo Voy, eso dicho sobre la imagen de estudiantes caminando por el pasillo de una universidad. Cuidemos lo que nos une, que teniendo en cuenta los distintos sectores que están convocando a la marcha del 23, desde la CGT hasta la UCR, bueno, parece haber ahí una consigna que trasciende entonces los espacios políticos. Ayer hubo un abrazo multitudinario y solidario al Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y alumnos se manifestaron en contra del salvaje ajuste en el presupuesto universitario que lleva adelante el gobierno y que ayer nos contaba Gaby también, con detalle. El hospital tuvo que reducir su actividad casi a la mitad por el recorte, y así lo explicó una enfermera del Hospital de Clínicas sobre la situación que se vive en la institución. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Giselle, soy enfermera desde el 2009 acá en el Hospital de Clínicas. Y la verdad que sí, se vive un día a día bastante triste. Desde que empezó el año cada vez hay menos insumos, son cada vez más la cantidad de pacientes que vienen a atenderse sin cobertura. El hospital ya no da más, ya no hay insumos. Los últimos insumos fueron los que fuimos guardando y teniendo, pero la verdad se vive un día a día muy triste. Se va de las prepagas. Sí, exacto, eso es lo que estábamos conversando, que claro, al salirse la gente de las prepagas del sistema de salud, va a la salud pública, que además está siendo financiada. Entonces se mencionó eso ayer, porque también dio una conferencia de prensa ahí en la explanada el director del Hospital de Clínicas y mencionaba eso que está diciendo Gera, que cada vez más gente que se está cayendo de las prepagas se está yendo a la salud pública. Bueno, el congelamiento del presupuesto afecta a todas las universidades públicas de la Argentina y el martes habrá marchas en todo el país. Se están convocando en todas partes, en todas las provincias empiezan a circular las convocatorias en distintos lugares según la ciudad. Pero también incluso llegan las convocatorias de universidades privadas. Sorprendió un poco ayer que una de las creadoras del Centro de Estudiantes de la UADE, una de las universidades privadas más conocidas del país. Y más caras. Y más caras también, Luciana Salas Marzán, explicó por qué salieron a bancar la marcha universitaria en defensa de la educación pública, lo dijo en Futurock. Como vos lo dijiste, es una marcha que debería interpelarnos a todos. Particularmente nosotros lo hacemos desde un acompañamiento, entendiendo que evidentemente esto no es algo que nos afecte, pero lo vemos necesario porque nuestros docentes
la gran mayoría son graduados de la universidad pública, nuestros padres, ¿no? Y ni hablar de que tenemos un montón de amigos que están lamentablemente en una situación horrible en la que no saben si siguen concursada o no. Ni siquiera con algo político partidario, el apoyo es mayoritario. No creo que tenga que ver ni siquiera con algo político partidario. Me parece que todos tenemos en claro que la defensa de la educación pública corresponde porque es una bandera histórica de la República Argentina. Es una convocatoria que tuvo éxito, contabilizados, los que vamos a la marcha somos más o menos 200 alumnos, y aparte cada minuto que pasa se suma más gente. O sea, más de 200 alumnos de la UADE van a movilizar el martes en defensa de la universidad pública. Sí. Insisto, la UADE es una de las universidades privadas más caras del país. Y están también, contaba ayer Luciana Salas Marzán, con algunas complicaciones para tener un centro de estudiantes que tenga este tipo de No postura. están oficializados. Claro, a la tarde habló también, dijo que ya eran más de 300 los que van a ir en la columna que va a salir desde la UADE, y que ella tampoco sabe si no va a tener represalias por ser, digamos, la creadora de este centro de estudiantes. Que seguirlo de cerca, por ahora Blue. Bueno, el PJ Nacional también se suma a la gran marcha en defensa de la educación universitaria. ¿Cuántos sectores tan distintos entre sí están convocando esta marcha? Creo que acá está pasando algo novedoso. Seguro. Sacó un comunicado en apoyo a la marcha en defensa de uno de los derechos más importantes que el gobierno nacional quiere desterrar, dice el comunicado. El gobierno de Milei quiere rematar el destino de los argentinos. Dice también el Partido Justicialista sobre las promesas incumplidas de Milei durante la campaña, que el ajuste que iba a pagar la casta lo pagan hoy los estudiantes, docentes y demás trabajadores que trabajan y estudian en nuestras universidades con pasillos a oscuras, calderas apagadas, ascensores con usos limitados y racionamiento de elementos de higiene y limpieza para poder afrontar los crecientes gastos y la falta de presupuesto. El comunicado del Partido Justicialista, que al igual que la Unión Cívica Radical, convoca entonces a movilizarse el 23 a la plaza. El retweet de autocrítica accidental de Milei, en línea con esto, impresionante ayer, compartió una nota que situaba a la Argentina como uno de los 10 países con mayor desarrollo en biotecnología del mundo, del sector privado. Sí. Pero el artículo, no sé si no lo leyó, vos entrás a leer el artículo que comparte Milei y ese artículo destaca que las empresas del sector privado se vinculaban en una proporción altísima con las universidades públicas nacionales y con el CONICET. Sí. Entonces mucha gente le empezó a decir, che, Javo, fíjate esto, che. No leíste la nota que estás compartiendo. Se ve que no la leyó. En uno de los renglones finales de la nota habla de una relación clave con el ecosistema científico-tecnológico, tanto de las startups como de las compañías maduras del sector, que utilizan en una proporción altísima la vinculación tecnológica con, en un 42%, universidades públicas nacionales y con otras unidades científicas de la red, como el CONICET, en un 46%. Si la mitad de esas empresas que destaca Milei y que destaca la nota que comparte Milei tienen algún tipo de relación necesaria con el sistema público. Claro. Bueno, por supuesto que Milei lo compartió creyendo que era algo que lo beneficiaba a él. Que era un logro del mercado, claro, del sector privado, pujante, independiente del Estado. Bueno, y la nota dice que todo lo contrario. Pues no, Michela. Bueno, para cerrar este tema, les propongo un viaje en el tiempo. A los años 90, volvieron los 90. Sí. Era un informe que empezó a circular en las últimas horas de Canal 13 sobre el conflicto entre el gobierno y la universidad pública. Presten atención a los testimonios y a lo que se relata en aquel momento de la historia y las similitudes con el presente. Se paralizó en la Argentina para advertir que desaparecerá si el gobierno no da marcha atrás con el ajuste. La comunidad educativa en su conjunto, estudiantes, profesores, rectores y trabajadores no docentes, reaccionaron con tomas de facultades, paros, clases públicas en calles cortadas y apagones para resistir el recorte que se cierne sombrío sobre su futuro. No existe, y lo decimos desde el conocimiento que genera también la universidad pública, política de seguridad posible, política de inclusión social posible, con desinversión en educación. Es inventar una bomba de tiempo, colocar una bomba de tiempo en el país. El que habla ahí es Pablo Hapkin. La movilización siguió al anuncio del rector Shuberov de que el recorte condena a la Universidad de Buenos Aires a cerrar sus puertas en octubre. El doctor Shuberov es un conocido militante de la Unión Cívica Radical. Ese es Carlos Corach. Y me llama la atención que siendo las elecciones el 24 de octubre, elija para cerrar la universidad el 1 de octubre, ¿no es cierto? La sospecha electoral de Corach y una muy genérica manifestación del presidente Menem. Seguiremos trabajando activamente por aspectos fundamentales
que hacen al desarrollo de la comunidad: la educación, la salud, la justicia y la seguridad. Fueron la reacción pública del gobierno ante la crisis, pero en los hechos, el recorte sigue adelante. Dime cómo divides tu presupuesto y te diré qué clase de país quieres. La población es la primera que se tiene que dar cuenta que sin educación no hay futuro. Precisamente en busca de la solidaridad de la gente en su pulseada con el gobierno, la UBA recordó en una solicitada que la universidad pública enseña, investiga, cura, capacita, descubre y crea. Y planteó un interrogante inquietante. ¿Cuál de todas estas cosas usted recortaría? La protesta del personal del Instituto Microbiológico Malbrán, dependiente de la universidad, demostró que el ajuste afectará también a la salud pública. No se va a poder controlar los brotes de cólera que se están produciendo porque hay alerta, los brotes de dengue, no se va a poder controlar la tuberculosis que está en este momento. Bueno, hasta ahí llega. Es impactante, ¿no? No. Estoy Parece un informe de Canal 13 de ayer. Sí. Es realmente impactante. Sí. Es exactamente la misma discusión para los que dicen, no, esto es distinto a los 90, no, es otra cosa. Bueno, las formas, el estilo, la estética. Sí, lo disfrazan tal vez de otro modo. Sí. Pero el conflicto social y dónde están desde el gobierno, en dónde están sustentando el ajuste, es exactamente lo mismo que en los 90. Son además las mismas personas, son herederos de esos años, son hasta los mismos apellidos. Sí. Tenés a los Menem de vuelta. Y se repite todo. Es literalmente volvieron los 90. Sí, cuánto marketing, ¿no? Porque es más de lo mismo, pero envuelto en una fachada. Sí, es muy impactante. El locutor del informe era Bazán. ¿Cuál de todos Tulio. estos interrogantes? No es Tulio Marzán. Inquietantes. Tulio Marzán va a estar en un rato. No. Que se cierne sombría sobre la educación pública. No era Tulio Marzán, pero se parecía bastante. Bueno, es en este contexto, y también teniendo en cuenta aquellos años, que el gobierno argentino está desesperado pidiéndole al fondo un salvataje. El FMI con buena onda pero sin guita en las últimas horas. Cristalina Georgieva volvió a elogiar y tirarle buena onda a las políticas de ajuste de Milei y dijo que están avanzando rápidamente en el ajuste fiscal, obteniendo capacidad para inversiones privadas y que la inflación, dijo Cristalina, está bajando más rápido de lo que esperábamos. El ministro de Economía, Toto Caputo, se reunió este jueves en Washington con la número 2 del Fondo Monetario Internacional, con Gita Gofinat, y ahí las fuentes oficiales calificaron el encuentro de distendido y muy bueno, pero por otro lado bajaron expectativas respecto a la posibilidad de recibir fondos frescos por parte del organismo para engrosar las reservas y apurar entonces una potencial salida del cepo. Es decir, el fondo le dijo, Toto, vas bárbaro, sí, seguí por ahí, pero plata no hay. Fíjate cómo lo resolvés. Los propios portavoces del Fondo Monetario Internacional en reuniones anteriores expresaron en varias charlas y públicamente que la dificultad está en no la cantidad del ajuste, sino la calidad. Le están diciendo, che, fíjate, porque si esto se te va de las manos, hoy es ajuste, hoy es equilibrio fiscal, hoy te dan los números, pero ¿a costa de qué? ¿Y cómo te van a dar dentro de 6 meses? Claro. Sintonía fina, pero para el otro lado, digamos. Exactamente. Bueno, hablando de Milei, llega hoy al foro de Yao Yao en medio de un clima de manifestantes en su contra. El presidente viajó este jueves a Bariloche para participar del encuentro que reúne a los empresarios más importantes del país. Debió adelantar su vuelo por la amenaza de cortes de ruta por parte de ATE, cuyo secretario general estuvo, y lo escuchábamos ayer, declarando persona no grata en la provincia de Río Negro al presidente. Recuerda Pedro Lacour, en una nota en página 12, que no será la primera vez que Milei participe del evento que se realiza en el hotel propiedad del empresario Eduardo Elstein. Otra vez. Del grupo IRSA, el mismo hombre de negocios que le cedió el Hotel Libertador a Milei para que lo utilice como su casa las semanas previas a su asunción como presidente, incluso después. ¿Cuántos hoteles tiene Elstein? Es un tipo que le va bien. Sí. Es un tipo que tiene Va llevando muy bien su carrera. Hace un año, cuando todavía era candidato y aún restaban 2 meses para el cierre de listas, las palabras de Milei en el Yao Yao no convencieron del todo a los presentes. Por el contrario, recuerda Pedro Lacour en esta nota, fue la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la elegida en ese foro como la mejor postulante por los más de 60 dueños de las compañías que votaron en una encuesta interna. Claro. Hace un año el foro de Yao Yao hizo una encuesta interna y dijo, no, me parece que la que está más firme es Pato Bullrich. Y bueno, y hoy vuelve Milei como presidente. Algunos no la veían tampoco. No. Bueno, además estuvo
hoy va a estar Luis Lacalle Pou, estuvo también el paraguayo Santiago Peña, presidentes de la región. Y bueno, es un foro que participan, por ejemplo, y están ahí presentes, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, Federico Braun, de la cadena de supermercados La Anónima, Martín Migoya, de Globant, empresa dedicada a la economía del conocimiento, con cuyos representantes Milei mantuvo una reunión durante su viaje a Texas. Así que ahí van a estar entonces reunidos en el hotel, en uno de los tantos hoteles de Elstein, el Xiao Xiao, en Bariloche. Muy lindo hotel. ¿Cómo no? Chicos, hagamos con algo vista al lago. el año Antes que no viene, era por favor. Un Malditour en el Xiao Xiao. Pero sí. Yo no tengo ningún problema con Elstein. No. Me parece un gran empresario, No, por realmente supuesto. nacional. No, nadie tiene nada en contra. Yo tampoco. Yo, al contrario, dije lo bien que está llevando su carrera. Bueno, últimas noticias breves. El cine argentino se moviliza este viernes contra el fin del área de fomento. El colectivo de cine argentino unido realiza esta mañana una marcha hacia las puertas del Inca. La movilización se concreta a 9 días de conocida una resolución que, según dijeron, paraliza la actividad productiva. Lo cuenta una nota de Somos Telam, el portal de los trabajadores de Telam. Cuenta que se trata, según sostuvo el colectivo Cine Argentino Unido, de un golpe brutal al corazón y a la razón de existir del Instituto de Cine. Y dicen, no podemos permitir que destruyan lo que tanto costó construir. Hablando de Telam, ya que estamos citando una nota de Telam, se realiza este fin de semana un festival musical por los 79 años de Telam y en defensa de todos los medios públicos. Este sábado, 20 de abril, desde las 14 horas y hasta las 9 de la noche, en la Plaza de los Dos Congresos, ahí frente al Congreso, con actividades para todas las edades. Van a estar los trabajadores de Telam realizando también una campaña masiva de firmas en todo el país con el lema Defendamos Telam y el derecho a la información, en apoyo a un proyecto de ley que asegure su continuidad. Hasta ahí la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Le vamos a dar seguimiento a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Israel finalmente cumplió su amenaza, atacó este viernes objetivos iraníes en suelo iraní. Esto fue en respuesta a la ofensiva de Teherán 5 días atrás, que a su vez, recordemos, fue en represalia al ataque israelí contra el complejo diplomático iraní en Damasco. Lo que acabo de describir es lo que se llama una escalada. Por la información que trascendió hasta ahora, que es poca, pero se cree que el alcance de esa acción militar israelí fue bastante limitado, ¿no? Israel parece haber calibrado esa ofensiva o esa acción militar para eventualmente evitar la tan temida guerra total. Por otro lado, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, afirmó que ninguna de las instalaciones nucleares iraníes sufrió daños. Esto es una buena noticia porque era uno de los escenarios posibles, una de las hipótesis que se barajaban en las últimas horas, que Israel aproveche el contexto, la oportunidad, entre comillas, para efectivamente atacar el programa nuclear iraní. Bueno, esto hasta ahora no sucedió. Ahora les quiero contar para terminar, esto fue en el frente militar, por decirlo de alguna manera. Ahora en el frente diplomático, Estados Unidos volvió a hacer uso de su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta vez fue para frenar la iniciativa que buscaba conceder a Palestina el estatus de miembro de pleno derecho de la organización. Es un proyecto de resolución que contaba con una clara mayoría de apoyos dentro del Consejo de Seguridad. 12 de los 15 miembros, de hecho, votaron a favor. 2 se abstuvieron. Se trata de Reino Unido y Suiza. Entonces, podemos decir sin lugar a dudas que esta fue una decisión de Estados Unidos y, de hecho, Israel celebró la decisión de su aliado. Bueno, y vamos a ver cómo